pedimos, Señor, en esta mañana, porque una vez más se ve cumplir tu promesa, Señor, estar aquí en tu presencia buscando de ti, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que pongas palabras en nuestras bocas y el que quiera oír, escuche. Y, Señor, también te ponemos oídos para escuchar, Señor, esta revelación del día de hoy, Señor. Ponnos discernimiento en nuestro espíritu, Señor, para que esa palabra llegue y caiga en buena tierra y produzca frutos al 100, al 1000 y al 1.000.000 y al infinito por uno. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de divisionismo, todo espíritu de contienda, y solamente, Señor, que quede tu mensaje de edificación. E iniciamos y vamos a, les decía, que la prédica de hoy se llama, o la denominamos, labrando en la bendición. Estuvimos el viernes en casa de nuestro hermano Juan Vicente, y entre muchas cosas que nos platicaba de edificación, mencionó una interesante. Él mencionaba que el mundo te ofrece, entre comillas, lo que viene siendo el éxito. Y muchas veces nosotros caemos en el engaño creyendo que el éxito es que tú tengas muchas cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 1:3, bonita, Efesios 1:3, dice, te lo voy a comentar, que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De todos modos lo vamos a leer. O sea, que todas las bendiciones están en un lugar preparado para nosotros. Dice que en el cielo ocupamos una condición espiritual para poder tomar esas bendiciones. Como que dice, esas bendiciones ya están dadas, solo nos corresponde a nosotros tomarlas y empezar a labrar en esa bendición que ya fue dada. No es un juego de palabras, tú te lo vamos a ir comprendiendo conforme vayamos desarrollando el tema. Pero tú podrás decir, es que yo estoy pasando situaciones complicadas, y me podrás decir una serie de argumentos que no quiero contradecirlos. Es posible que sí sean ciertos. Yo, como tú, en algún tiempo también estuve de la misma manera, y también llegué a sentarme como tú estás sentado y tenía mis argumentos, pero esos argumentos míos fueron acabados, destrozados y desbaratados por la misma palabra de Dios. Y yo le estaba creyendo y le creo. Tú, no te voy a decir que en cuanto a tu éxito o lo que el mundo prepara sea donde tú estás plantado, pero sí te voy a decir que voltees a tu lado si es que vienes acompañado, y si no vienes acompañado no te preocupes, que recuerdes de dónde viviste y dónde estás y quién está alrededor de ti, y te vas a dar cuenta que es la bendición misma operando por medio de Dios en tu vida. Es la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios, hace poquito les di la prédica, que el que es lo poco más entiende lo mucho. Agradezcamos cada momento. Tenemos en vida a nuestros maridos o a nuestras esposas, tenemos en vida a nuestros hijos. ¡Ah, qué felicidad! ¿Qué más felicidad y más agradecimiento que es lo que tenemos? Es donde tenemos que empezar a labrar. ¿Cuántas veces hemos tenido una economía dada por Dios y no la hemos labrado, no la hemos despilfarrado, y después andamos pagando consecuencias? Es igual en la familia. Si ya la tienes, lo que tenemos que hacer es labrar en la bendición. Llámele familia, llámele economía, llámele salud, hasta la salud. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Hay una sola conocida. Hay que cuidarla, hay que cuidar esa salud. Tenemos que cuidar la salud. Y Dios, para eso tenemos que pedir sabiduría a Dios. Hay que cuidar nuestra economía. Cuando llegue, decirle al Señor, Señor, tomo en ti esta bendición o esta economía. Dame sabiduría para multiplicarla. Y no para malgastarla o gastarla. Todo el tiempo tenemos que estar labrando, y es lo que se va a tratar el día de hoy. De cómo tenemos que estar labrando todo el tiempo en la bendición, iniciando lo más cerca que tienes, que es tu esposo o tu esposa, después tus hijos, después tu familia, después el trabajo, y al último, lo que se denomina la religión.
Pero es ahí donde tenemos que estar todo el tiempo labrando. Y dice la palabra de Dios, Efesios 1:3. ¿No se oye? Otra vez. Y dice la palabra de Dios, Efesios 1:3. ¿Se escucha? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuántas bendiciones te dio? Con toda. Te dio poquitas bendiciones. Te digo que esa bendición va a estar condicionada en tu conducta, que te tienes que portar bien para que la bendición te tenga que llegar. Con toda bendición Dice espiritual. que te bendijo con toda bendición espiritual, pero ahí viene una característica en lugares celestiales. Para poder entender esto necesitas una naturaleza espiritual, si no, no lo vas a comprender. La revelación o la fe fue hecha especialmente para tu nueva naturaleza, no para tu antigua naturaleza. El cuerpo humano no va a entender fe, el cuerpo humano va a entender obras. Y es por eso que todo el tiempo el cuerpo humano necesita escuchar, que tiene que portar bien para recibir bendición. Y tú necesitas esa nueva naturaleza o entender esa misma naturaleza de Dios. Dice en el libro, no vayan para allá, Ezequiel 36:26, dice que Dios te va a quitar totalmente ese corazón de piedra y va a depositar un nuevo corazón, un corazón de carne, y dice que ahí pondrá su espíritu, el mismo espíritu de Dios, para que tú puedas entender todo este mensaje. Por eso dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios 2:8, bonita, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe ni siquiera es tuya, la fe es de Dios dada para ti. Todo el tiempo, cuando Jesús estuvo predicando, nunca les dijo que no tenían fe, les dijo que eran hombres de poca fe, porque no sabían desarrollar su fe, o necesitaban algo nuevo para que pudieran desarrollar su fe. Por eso dice en el 6, ahí bien bonita. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde te hizo sentar? Jesús. En los lugares celestiales. ¿Para qué crees? Para que puedas tomar todas las bendiciones que tiene Dios para tu vida. Porque si no, el gran problema que te estaba diciendo, de hecho, todas las prédicas, dijera Juan Vicente, todo el tiempo repitiendo lo mismo, el gran problema es que uno mismo es tropiezo para esas bendiciones por la indignidad. Por la indignidad. Soy indigno. Es que he hecho cosas, es que he cometido cosas. Ya te perdonó, levántate, sacúdete y adelante. Para volver a tropezar, no, eso no me corresponde enseñar. A mí me corresponde enseñarte dónde te tienes que establecer. No soy juzgador, no me corresponde eso, ya andan tropezándose. No me corresponde, a mí Dios no me puso para eso. Dios me puso para levantarte, para darte una noticia de bienaventuranza, para darte una noticia que te levante tu vida, para darte una noticia que te sepas vencer al mundo. Yo no te voy a dar una noticia de cómo enfrentar al mundo, sino cómo vencer al mundo. Es lo mismo que nos reveló Jesús. Tú tienes la fe. ¿Qué tienes que hacer con esa fe? Segunda de Pedro 1:5, bonita. Segunda de Pedro 1:5. ¿Qué tienes que hacer con esa fe? Esa fe Dios te la dio. Y estamos diciendo, el capítulo no es la fe, pero no puede entrar a la bendición si no te explico qué es fe. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, ¿qué tienes que hacer a la fe? Otra vez, esa última parte. Virtud. ¿Qué tienes que hacerle a la fe? Añadirle. Tienes que todo el tiempo estar añadible. Por eso todo el tiempo Jesús le dijo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Si tú no alimentas el espíritu o tu área espiritual, nunca vas a entender el mensaje de Dios. Pues es importante que todo el tiempo te estés preparando, estés leyendo, estés
congregándote, estés reuniéndote, estés juntándote, estés leyendo, estés platicando, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Porque conforme tú te alimentes, vas a alimentar esa área espiritual que se llama fe. Eso dice, a la fe añade virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento te va a dar el dominio propio. Al dominio Mucha propio. gente llega a los pies de Cristo y ya recibes a Jesús, ya eres cristiano. Ahora sí, deja de tomar, deja de beber, deja de portarte mal, deja de hacer esta cosa, porque si no Dios te va a castigar. O sea, no, es imposible. Es imposible. Y si llegas a confesar, no, entonces no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, y por lo tanto yo soy Dios y te juzgo, y hasta me corro de mi congregación. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Esa es la palabra de Dios. Dice: el justo 7 veces cayere, una vez hay que ayudarle a levantar. Ese es el meollo del asunto. Por eso nosotros nos dedicamos a alimentar el poder de tu vida para que tú te puedas levantar. Como si no vas a estar todo el tiempo dependiendo y codependiente. Mucha gente se hace codependiente. ¿Se han oído hablar de un alcohólico y hay un codependiente del alcohólico? Así se hacen en las congregaciones. Les gusta que vengan a que se les regañe, a que se les diga que son pecadores, y sí, cierto. Que no se portó mal en la semana y el pastor, en la semana todos los que se portaron mal, pues todos. No, sí es cierto, no, sí, soy pecador, no, sí, la he regado. Y ahí va uno con sus sentimientos, pero aquí no es lo importante es que a tu fe tú tienes que agregarle virtud, que revelado, o el término virtud significa poder. A la fe añade poder, al poder conocimiento, y al conocimiento el dominio propio, y entonces vas a estar fortalecido del interior hacia el exterior, y después no vas a tener ningún problema de nada, porque es el poder de Dios que va a estar trabajando en tu vida, y solito vas a hacer todas las cosas sin que Fabricio o alguien se meta en tu vida. Por eso sigue diciendo ahí mismo: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal. Si nos agarramos recapitulando cada uno de los puntos, no vamos a terminar la prédica. Por eso, según Pedro 1:5, ya va como en el 7:8. Y sigue diciendo: fraternal, y al afecto fraternal, amor. Eso. Porque si estas cosas están en nosotros, esas cosas están en ti, todo el tiempo estás añadiéndole la fe, todas las características para no recapitular cada una de ellas. Dice que vas a estar en amor, y no nada más eso, dice que no vas a estar ocioso y sin fruto. Sigue la pregunta. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces no vas a decir: ¿qué hago? Entonces no vas a estar todo el tiempo en Facebook. ¿Es malo el Facebook? No. Malo es que estés todo el día en el Facebook. Eso sí es realmente malo. No, que no es religioso, entiende. No es malo. 10 veces en el día hay gente que cambia su estado de ánimo. De hecho, tampoco estamos aquí para criticar. Yo sé que nadie de ustedes está sin Facebook. No es bonito. Yo he visto gente que tengo más de 10 años sin ver. Ahí saludo todos los días a Gonzalo y a algunos de mis amigos. Amén. No es tan mal. Por eso dice la palabra de Dios. Sigue ahorita. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, hablando, olvidando la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Haciendo estas cosas es que nunca vas a caer. Entonces yo no me tengo que preocupar si es que tú llegas a caer, me tengo que ocupar, no preocupar, sino ocupar en darte el buen alimento para que tú puedas levantarte. Y si dice que si haces estas cosas nunca vas a caer,
Dice en el libro, si mal no recuerdo, Lucas 17, no vayan para allá. 1 dice, es imposible que nadie caiga. Es imposible. En términos de Jesús, es imposible que nadie caiga. Vamos a repuntar la fe. Marcos 11:22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Otra vez. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Dice la palabra de Dios aquí. Me traje otra Biblia que se llama Pechita, que es la traducción del hebreo o al arameo al español. En Marcos 11:22 dice: Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. O sea, la fe, tú tienes que entender que la fe no es un atributo tuyo, es un atributo de Dios. Es un don de Dios regalado a tu vida. Te corresponde a ti hacerlo crecer. Vuelvo a lo mismo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 14:17. La fe es por el oír la palabra de Dios. Dice en el libro de Romanos 10:8, quien no lo sabe, no lo sabemos, porque dice, cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra. ¿Es la palabra de qué? Fe. Otra vez, ¿es la palabra de fe? Que predicamos. Ya diga, es la palabra de fe que predicamos. ¿En dónde? En tu corazón. Tiempo. ¿En dónde? En el corazón. Que si creyeres en tu corazón, eso quiere decir que la fe tiene que salir de tu mismo corazón. Párate tantito, sigue leyendo ahí bonita, 11:23. Todos atención. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿Que cuántos? cualquiera, Dice que cualquiera, entiéndelo, te lo he dicho muchas veces, la fe no es especialmente para los hijos de Dios. Para nosotros es revelada, pero cualquiera la puede accionar porque son leyes de Dios. Por eso mucha gente que establece principios de positivismo o de metafísica o de una serie de cosas les va bien, porque ellos sí creen. Y los hijos de Dios nos cuesta creer por el maldito, por no decir mendigo, tema que se llama pecado. Porque entre más yo te hable de pecado, más te hago indigno e inmerecedor. Entonces tú vas a creer que nada te corresponde, nada. Pero quiero decirte que tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. No eres un arrimado, no eres testigo de Dios, eres hijo de Dios. Entiéndelo, eres hijo, tienes su misma naturaleza. El hijo toma las cosas. Si yo llego a la casa de mi mamá, ¿tú crees que todo? Mamá, ¿me dejas pasar? ¿Cómo llega el hijo? Con todo. Por eso sigue diciendo, ya no te interrumpo, bonita, para que puedas terminar tu frase. cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate del mar, Y viene la clave. y no dudare en su corazón, ¿No dudas dónde? en su corazón. Párale ahí. Carlitos, ¿es Biblia? Romanos 10:10. Dice que si creyeres con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se cree y con la boca se declara. Quiere decir que tu fe tienes que creerla en tu corazón, no decir vanas o repetidas palabrerías o vanas palabrerías. Señor, decreto en mi vida que todo va a estar bien, que todo va a estar bien y que mi economía está sana. Si no lo estás creyendo, tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creerlo en tu corazón de que eso será, porque
eres hijo de Dios y eres merecedor de todas las bendiciones celestiales. Tiene que salir de tu corazón. Y ese corazón, dice la palabra de Dios, que es tu espíritu. Es tu espíritu, por eso te tiene que vivir esa naturaleza. Termina bonita para no estarte otra vez interrumpiendo. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Lo que qué? Lo que diga, le será hecho. El siguiente, bonita. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo recibiréis y os vendrá. Por eso es importante que te estés alimentando, entiéndelo. Esta revelación o esta fe fue dada para aquel que tenga para oídos, para oír y escuche. Y cuando estéis orando, o tener algo así. y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Bueno, es importante el perdón, pero no es parte de ahorita. Entonces, tú tienes que estar todo el tiempo. Por eso Jesús le decía: el que tenga oídos para oír. Y dice la palabra de Dios que unos oían y otros no escuchaban y se retiraban. Y normalmente era el judío. Ahorita rápido, Lucas 2:32. Todos para allá. 2:32. Luz para revelación a los gentiles. Antes de 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y era muy rápido. Dice la palabra de Dios que había un hombre que se llamaba Simeón, y cuando llevaron a Jesús a la presentación a la iglesia, Simeón dijo estas palabras y dice: Luz para revelación a los gentiles. ¿luz para qué? Para revelación a los gentiles. Luz. Jesús vino para que todos los gentiles, que la gente fuéramos antes de recibir a Jesús, haya revelación, para que haya una revelación. Y revelación viene del Apocalipsis, que significa quitar la tapa, entre muchas cosas, pero estoy leyendo en el Strong y es quitar la tapa. Quitar la tapa. Y cuando tú quitas la tapa te das cuenta de lo que hay ahí. Pero esta revelación, entiéndelo, es para los hijos de Dios, fue guardada especialmente. Sigue leyendo ahí, ubicado. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, iba a ser para gloria del pueblo israelita, pero iba a ser revelación para los que creyeran en Jesús. Iba a ser revelación. Por eso, vamos al último versículo del libro de Hechos, que es 28. Hechos 28, 30, bonita. No, 28, 22. Del 25 en adelante. Del 25. Hechos. Como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Y entiendan de corazón y se conviertan. O sea que esta revelación no estaba para el pueblo israelita o para el judío. Esta revelación estaba escondida desde los tiempos antiguos, especialmente para Fabricio Gómez. Dios dijo: esta revelación le voy a dar a Fabricio Gómez. Dios dijo, desde antes de la fundación de los tiempos, dijo: a Fabricio Gómez le voy a dar todo. Es para todos. Es para el que se apropia de esa revelación. Tú para leer bonita. Hebreos 11:1. Tú lo lees. Nada más yo. Si usan ahí, vaya para allá. Porque yo nada más tengo pechita. Les voy a leer Hebreos 11:1 en pechita.
Les dije que versión pechita, así se denomina porque es la traducción del hebreo al español. Y dice, Hebreos 11 nos dice que es la fe. Vamos a ver en pechita, dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como que se fueran realidad. Y sigue diciendo en pechita, y es la revelación de las cosas que no se ven. Es la revelación de las cosas que no se ven. Quiere decir que la fe te revela todo. Por eso dice en 11, en Hebreos ahí mismo 11:3, así dice, por la fe entendemos. No dice, primero entiende y después cree. Pero para la mente humana eso es imposible. Para la mente humana es más fácil decirle que las bendiciones te van a llegar si te portas bien. Es lo más absurdo y lo más sencillo, porque esa revelación nadie la puede entender más que todas aquellos que reciban a Jesús en su corazón. Esa es la fe, es lo preparado o lo revelado. Ahora ya estuvo bonita. Termina esa parte, ¿no? Termina esa parte. Ya para poder entrar al tema, porque tú no sé por qué me desvió la fe. Y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sano. ¿Y yo qué? Los sano. Y sigue diciendo. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Amén. Para los gentiles fue enviada esta salvación, o este mensaje de buena nueva, o quitarte de todo tipo de estrechez, es a los gentiles, a los que antes éramos de recibir a Jesús, a los que antes éramos. Anteriormente, para que me entiendan, antes de venir Jesús solamente había dos pueblos. Había los judíos y los gentiles. Y de los gentiles se componían todas las razas. Otra vez, sí, no. Anteriormente nomás había judíos y gentiles. Y de los gentiles se dividían todas las razas, todos, romanos, griegos, todos, pero eran gentiles. Eran aquellos que estaban sin Dios. Porque en aquel tiempo Dios no era Dios de los gentiles, era Dios única y exclusivamente de los judíos. El Antiguo Testamento se escribió único y exclusivamente para el pueblo judío. El Antiguo Testamento no se escribió para el valladolidense ni para el mexicano. Se escribió única y exclusivamente para el judío. Por eso hay mucha gente que es de donde se tropieza, porque agarran el Antiguo Testamento y quieren predicar con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? Para que tú tomes todas las promesas que hay aquí para tu vida. O sea, nada más agarres lo bueno. Tú me podrás decir que es conchudo. Yo te contestaré, amén. Amén. ¿Qué convencieron? Amén. Lo que tú me digas. Pero eso no fue escrito para el mexicano ni para nadie. Fue escrito exclusivamente para el judío. En ninguna parte dice que es para mí. En ninguna parte. Es para el judío. El Nuevo Testamento fue escrito especialmente para nosotros, para la gracia. De ahí viene el término católico. Católico significa universal. Cuando Pablo empezó a compartir la palabra de Dios, les empezó a decir eso, que anteriormente era el pueblo judío, pero ahora iba a ser el Dios de todos, un Dios universal. De ahí tomaron el término catolicismo. Por eso cuando me preguntan, ¿eres católico? Claro que sí. Claro que sí. No profeso lo que hace, ¿verdad? Pero sí soy católico porque creo en ese Dios universal, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. No puedo desviarme, pero si quieres ver, puedes ver en Efesios 2, del 11 en adelante, ahí te explica cómo anteriormente no era Dios de nosotros, sino era un Dios ajeno, y que Dios fue la puerta entre los dos pueblos, y los dos pueblos hizo uno solo. Y toda la ley de mandamientos y enemistades quedó clavada en la cruz para ser solamente un pueblo. Entonces, después de la vida de Jesús, hay judíos, habemos hijos de Dios y siguen habiendo los gentiles. ¿Sí me voy a entender? Anteriormente nada más había judíos y gentiles. Ahora hay judíos, ahora hay hijos de Dios, los que recibimos a Jesús, y ahora hay gentiles.
Nada más son los únicos 3 pueblos que hablan la palabra de Dios. Por eso vamos a entrar al tema. Vamos, ahorita, Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que todo el mensaje tú lo has escuchado por la palabra verdadera del Evangelio, de las buenas nuevas. Si estás escuchando un mensaje que no te traiga acompañado buenas nuevas, no es un mensaje del Evangelio, no lo es. Por eso te sigue diciendo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Amén. Vimos la semana pasada, yo soy fruto de justicia. Vimos la semana pasada, yo soy fruto de justicia, pero eso fue la semana pasada, y nos dimos cuenta que la bendición no nada más es para recibirla, ya se siente calor ahí. La bendición no nada más es para recibirla, la bendición es también para darla. Y vimos muchos versículos, sobre todo donde dice que da de gracia, en Mateo 17, 19, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cómo vamos a dar fruto si no hemos plantado? ¿Y cómo vamos a plantar? ¿O qué es lo que tenemos que plantar? Y ese es ahora sí el tema. Para ello, primeramente, la clave está en Lucas 8:11, pero antes de irnos a Lucas 8:11, vamos a ir a Génesis 2:15. Todos ustedes ven a Génesis 2:15 y tú ahorita, Lucas 8:11. ¿Cuál tienes? Lucas 8:11. Ustedes Génesis 2:15. Y dice la palabra de Dios. Entramos al tema. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Entonces tú tienes que labrar la bendición. La bendición es de que todo ya te fue dado. Otra vez, la bendición es que todo ya te fue dado, porque es un regalo de Dios. Me faltó nada más reafirmar, pero si mal no recuerdo, mi memoria no me falla, bendición viene del griego genereis, de ahí viene el término generosidad. Eso da a entender que la bendición es toda la generosidad de Dios para tu vida. La bendición es toda la generosidad de Dios para tu vida. De ahí viene el término generoso. No es más que la bendición trabajando. Dice la palabra de Dios que la palabra es la semilla, o la semilla es la palabra de Dios. Lo hemos visto muchas veces porque hemos visto el tema de la siembra y la cosecha, pero yo no quiero que nos confundamos en cuanto a siembra, sino labrar en lo que ya nos llevó como bendición. Si ya tienes tu matrimonio, ¿cómo tienes que labrar en ese matrimonio? Si ya tienes a tus hijos, ¿cómo tienes que labrar en esos hijos? Si ya tienes tu salud, ¿cómo tienes que labrar en esa salud? Por eso, para poder entender la forma en que vamos a labrar, te hablé de la fe. Porque muchas veces es posible que te lleguen dudas a tu mente en decir, yo he estado yendo, pero todavía no veo unos cambios. Tú tienes que entender, dice, examínate en la gracia. Si ves o si entiendes que lo que has declarado ha sido producto de tu corazón, lo que has declarado ha sido producto de tu corazón, realmente lo has creído, has doblegado tu corazón para que tu boca lo pueda hablar. Ahí se da el principio que Pablo mucho decía: lo creí, por lo cual lo hablé. Pablo no hablaba nada de lo que antes no haya creído. Él experimentó cada una de las cosas que él hablaba, por eso las decía.
Primeramente Dios se la revelaba en la forma. Por eso dice en el libro de Génesis 2:15, donde los mandé a todos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para que qué? Lo labrara y lo guardase. Eso también lo hemos visto. Dos cosas solamente Dios le pidió a Adán: guárdalo y lábralo. Marido significa maestro. El maestro todo el tiempo tiene que estar labrando en el matrimonio. Labrar, o una buena labranza, lo podemos manifestar de mil maneras. Si tú eres el marido y el maestro, todo el tiempo tienes que estar enseñando a tu esposa y a tus hijos. Principios de economía, no, palabra de Dios. Palabra de Dios. Todo el tiempo. Normalmente, quienes llegan a los pies de Cristo es la mujer, no es malo. Y después llegamos los hombres, pero cuando tú sepas cuál es tu obligación primaria, lo primero que tienes que hacer es el primero llegar a la congregación para que seas un buen maestro. Un buen maestro. Y empezar a enseñar. Si no enseña el marido, siempre va a haber, la balanza no va a estar, balanceada. Y es ahí donde se van a ver principios que, ¿cómo se llama? Aquella reina. No. Aquella reina que manipulaba. Ya saben ustedes, más que yo. Isabel. ¿Quieren pasar a la Era una mujer que manipulaba todas las cosas, porque el hombre no enseñaba bien. ¿Cómo puedo, como hombre, labrar en la bendición, en el oído de tu amada, todo el tiempo estarle diciendo cosas bonitas? En los oídos de tus hijos, todo el tiempo están labrando. Si tus hijos son la bendición que Dios te dio, todo el tiempo decirles campeones, todo el tiempo decirles que son como saetas, hermanos de dos expertos, que son ustedes dos como matrimonio. En su economía, Dios establece en mí, dice tu palabra, Señor, que prestaré a muchos si no pediré prestado. Dice tu palabra, Señor. En economía, en enfermedad, dice tu palabra, Señor, que tú hiciste una llaga para que nosotros nos dieras sanidad. Todo el tiempo, Dios es el primer ejemplo de cómo se labraba. Dios no nada más lo mandó al ruedo a Adán sin antes haberle enseñado y le dijo cómo tenían que hacer las cosas. Entiende, preparar todo para que fuera Adán el que labrara. Por eso dice él mismo en Génesis 2:4, bonita. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es espiritualmente, dice que nada, porque todo estaba preparado para que el hombre fuera el que tomara dominio. Para que me entiendan, ahí que dicen ustedes, Génesis 1:28, bonita. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Y los qué? Los bendijo. Que era la bendición la que iba a empezar a trabajar. Y dijo, a consecuencia de esa bendición, sigue bonita ahí mismo. Y les dijo, fructificad. Sí. Y multiplicaos, llenad la tierra Y sojúzgala. Sojúzgala viene de un término que significa. Señoría. Señoría, ustedes son ya encontré el término. Señoría significa ser un tirano. Y aquel que es un tirano es aquel que hace su voluntad en el sentido positivo. Ser un tirano, o sea, que se haga tu voluntad, le está diciendo. Señoría sobre esas cosas. Por eso, último versículo de Génesis 2:8. Y ya salimos de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén. No nada más Jehová le dijo cómo tenía que hacerlo, sino también él plantó. Él es el mayor ejemplo de cómo tienes que labrar. Él es el mayor ejemplo. Y créeme, cuando Dios le dijo que plantó un huerto, créeme, Dios no creas que se fue a la tierrita,
agarró una pala. ¿Cómo crees que hizo Dios? Amén. Bien, es una revelación. Eso es con la palabra. Y eso fue lo que tenía que hacer Adán. Por eso sigue diciendo. Y puso allí al hombre que había formado. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Y puso al hombre y luego digo, hizo nacer. Hágase aquí el arbolito, hágase aquí el otro arbolito, hágase aquí esta plantita, hágase aquí el maicito, todo declarando palabra. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán se le aprendió bien porque él le puso todos los nombres a los animales. Y nombre significa sustancia, no le puso entiende, no le puso, tú vas a ser tigrito, tú vas a ser jirafita. No, les dijo cómo iban a ser todos los animales. El nombre, o sea, tú vas a ser de esta forma, tú vas a ser de aquella, el nombre, la sustancia. Y créeme, no se metió un laboratorio científico donde empezaron a formar animales, todo con la palabra. Por eso les digo, regresemos todos para allá. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de ¿La Dios. semilla qué es? La semilla es la palabra de Dios. Le dio la palabra para que por medio de la palabra pudieran sembrar y todo el tiempo estar labrando. No nada más sembrar, sino también labrar. Por eso dice la palabra. Híjole, ahorita me llegó una, pero me llegaron dos. Oye, Mateo 13:24. Mateo 13:24. Y dice: Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su casa. Imagínate que tú fuiste ese buen hombre, ese hijo de Dios que sembró buena semilla. Pero mientras dormían, Pero ¿qué fue lo que le pasó? mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El problema no es que el enemigo haya sembrado, sino es que él se haya dormido. Él fue el que él le correspondía cuidar. Tú tienes que labrar y cercar. Dos cosas tienes que hacer en tu matrimonio. Dos cosas tienes que hacer en tu economía. Dos cosas tienes que hacer en tu salud. Dos cosas: labrar y cercar, guardar, cuidar. Y para eso, entiéndelo. Si yo voy a declarar con mi corazón y con mi boca, yo tengo que con paciencia, constancia y perseverancia cuidar eso que yo estoy declarando. No creas que esta es una congregación que solo por una oración vamos a salir y ya cambió todo el sistema de cosas. No, todo se hace con constancia, todo se hace con paciencia y todo se hace con perseverancia. Nada más tú ahorita, Santiago 5:7, todo con constancia, paciencia y perseverancia. Dice la palabra de Dios que para que el labrador pueda obtener de sus frutos, tiene que primeramente sembrar. Si antes tú no siembras, no puedes cosechar, y no nada más cosechar. Para que tú tengas cosechar es un periodo de que tiene que brotar la semilla y tiene que cuidarse todo el tiempo. Ya vamos a terminar. Antes un ejercicio, a ver todos. Y compárale un poquito.